Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre. Como recordaremos, él fue presidente de la Cámara de Agricultura, es un agricultor y ganadero reconocido no solamente en el Ecuador, sino fuera de él, y con él queremos hablar sobre la situación del agro ecuatoriano. Rodrigo, hay preocupación en los diferentes sectores porque hay incremento en los precios de los lácteos, hay incertidumbre frente a los costos de artículos de primera necesidad. ¿Qué está pasando en el Ecuador y cómo se refleja la situación de lo que pasa en el mundo también en el mercado ecuatoriano y en el acceso a productos de los consumidores? A ver, grato saludarte, Claudia, grato saludar a todos los televidentes, internautas. Creo que es importante entender, primeramente, en el caso ecuatoriano, el Ecuador desde el año 2015 ha tenido un proceso sostenido deflacionario, no necesariamente una deflación, pero hemos venido con una inflación que ha ido bajando, hasta llegar a niveles cero e incluso negativos. Este año 2021, y ojo, 2021, antes de la guerra, ya la inflación mundial comenzó a cambiar este escenario y obviamente el Ecuador también le afectó. Tuvimos un incremento de precios de oleaginosas, tuvimos incremento de precios de la gran mayoría de commodities, petróleo, maíz, trigo, leche en polvo, y también se incrementó de manera sustancial los costos de los fertilizantes el 2021. Más bien, la expectativa de crecimiento de precios de fertilizantes a partir de la guerra con Ucrania, la teníamos que iba a ser muchísimo más drástica. Sin embargo, más bien, ya con lo que subió el 2021, no ha sido tan fuerte como se esperaba. Más bien hay una caída de demanda y los precios ya se están comenzando a ajustar. Esos impactos internacionales se reflejan en el Ecuador también a nivel de costos de producción. El tema salarios, por ejemplo, el del 2015 me parece acá, que estuve haciendo una evaluación, los salarios han subido alrededor de un 20%. En el último año subieron un 6,5%, casi un 6,5%. Y los costos de vida no habían sido reflejados. Nos hemos acostumbrado a esperar que la economía esté estática. Y esto deriva en un problema mayor al problema técnico. Esto deriva que sí hay procesos especulativos internos en el Ecuador a todo nivel, en donde los márgenes de utilidad de ciertos actores de la economía, no sectores, actores de la economía, sean muchísimo más elevados que los de otros, y la falta de competencia que tenemos en el Ecuador también permite que estos márgenes de utilidad, a veces descomunales, se presenten. Lo que no implica, y yo aclaro, lo que no implica que papito gobierno tenga que meterse a regular la economía. Más bien, metamos más competencia a la economía para que ésta vaya corrigiéndose como debe ser. Ahora, Rodrigo señala que desde el 2015 hemos estado básicamente con inflación cero o extremadamente baja, casi deflación, pero ¿por qué el general de la población se queja siempre de que los precios suben? No el último año. O sea, es un poco la forma. Uno va al supermercado y escucha, los precios subieron. Hace tal cosa, los precios subieron. ¿Por qué existe esta percepción o esta idea de que permanentemente los precios suben cuando las cifras macroeconómicas y las cifras de medida de inflación no lo demuestran? Ahí hay un tema, y primero, no decía que era la inflación casi cero desde el 2015, sino con una tendencia a la baja hasta llegar a cero y negativos. Pero la percepción es real, porque en cierta medida la falta de competencia que tenemos aquí nos ha permitido vivir en una suerte de burbuja en donde no tenemos mayor interrelación con los temas del mundo. Le escuchaba al señor Leonidas Issa
un par de semanas atrás, quejarse de que está ingresando cebolla a más o menos a $5. No tengo a qué se refería, si era el quintal, el bulto, pero él hablaba de que ingresa cebolla de $5 y que en el Ecuador cuesta producir 12. ¿Por qué en el Perú pues se puede producir más barato que lo que se puede producir en Ecuador? Obviamente vamos a tener que tener un menú de temas, y el Ecuador tiene que corregir una agenda de competitividad urgente. El tema laboral, por ejemplo, necesitamos mecanismos más flexibles de contratación. En gran medida ya están dentro de normativa secundaria. Y yo creo, ahí le hemos planteado al Ministerio del Trabajo, difundamos y trabajemos en informar a los empleadores otros mecanismos de contratación que están vigentes en la ley, sin pasar por el riesgo de entrar a la asamblea y salir con un entuerto que sea peor el remedio que la enfermedad. Trámites. En el año 2017 se aprobó la ley de reducción de trámites. Esa ley todavía tiene un reglamento patojo que no nos ayuda. Arrancamos este gobierno con el decreto 68. Todavía estamos viendo cómo depurar trámites. Necesitamos aún sistematizar y depurar trámites que no tienen sentido. Al municipio de Quito, por ejemplo, tiene trámites para abrir un local comercial y tiene algo que se llama la licencia única de actividad económica. Parece broma, pero en vez de llamarse licencia única, debería ser licencia adicional. Cuando deberíamos consolidar los trámites, seguimos con trámites dispersos. Eso encarece los costos de producción, encarece los costos administrativos y por ende encarece el producto que llega al consumidor final. Es decir, hay una serie de temas y a veces uno escucha declaraciones en gobiernos anteriores, gobierno cero papeles, empieza los trámites y no es cero papeles. Hay que conseguir montones de documentos, decenas de documentos, con firmas, notarizados, no notarizados, copias de esto, copias del otro, y se vuelve a hacer declaraciones de algo que genera horas de trabajo, porque es así, si uno es parte de una institución y tiene que hacer trámites, pasa horas de horas sentada en organismos públicos, y esto encarece los costos. Y llevando cientas veces la copia de la misma cédula. Cuando supuestamente debe haber un sistema integrado. Pero eso sería un tema para hablar horas, porque incluso cada elección se habla de nuevos empoderamientos. ¿Por qué no se cruzan bases de datos, registro civil versus CNE y se acaba el lío? Esa es la parte que no entendemos, porque si nosotros regresamos en el mundo 50 años, podríamos decir, no, pues la situación tecnológica, los teléfonos de discado y de cable todavía no eran muy desarrollados, o otros mecanismos. Correo, que es otro lío. En Ecuador no hay correo y es una barbaridad también. O sea, también. De pronto desaparecieron y es el único país del mundo sin correos. Con mecanismos tecnológicos como los que estamos viviendo, en donde podemos tener los problemas de ciclo horario, o sea, tú puedes estar en Taiwán y yo aquí en el Ecuador, tenemos 12 horas de diferencia, entonces tendríamos que ajustar la hora para una videoconferencia, para que el uno esté despierto mientras el otro no duerme, pero aquí la situación es muy distinta. Tenemos un mecanismo donde las redes sociales nos cuentan minuto a minuto qué es lo que está pasando en el planeta entero. Y con esta tecnología vigente, tenemos todavía problemas tan absurdos como el de vivir pidiendo la copia de la cédula. Y además, que sea la copia a color, como que las impresoras de alta tecnología no pudieran falsificar. Más bien, con un sistema integrado. Y no solamente registro civil, CNE, ANT, AET, pero no. Pagar una multa muchas veces, tienes que irte presencialmente a pagar la multa. Y ya no sé si es por ganas de complicar la vida o por ineficiencia o inoperancia. Y en este mismo sistema, y me voy a salir un poquito, ¿qué pasaría si el sistema de cámaras del ECU 911 con los sistemas de cámaras privados se pueden integrar con el sistema de reconocimiento facial que tiene la Policía Nacional y podríamos hacer mecanismos tecnológicos para combatir la delincuencia que está rampante en todo lado? Pero resulta que no. La policía quiere tener su propio sistema, el 911 su propio sistema, el municipio de Quito su propio sistema,
Y llegamos a un punto en el cual, como cada uno quiere ser estrellita de Navidad y el árbol tiene solo una estrella de Navidad, las cosas no funcionan. Es un tema complejo el que está tratando, nos salimos un poco de la temática de costos de artículos de primera necesidad, pero vemos que en el Ecuador falta que dialoguen las diferentes organizaciones público y privadas y se den apoyo en el tema tecnológico. Tener similares sistemas compartidos, compartir datos, bases de datos. El único que maneja bien las cosas en teoría es el SRI porque los impuestos sí nos cobran. Pero igual, tú tienes que guardar facturas cuando pagas con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito no sirve de recibo. A veces, pero ese es otro tema enorme de hablar. Y guardas la factura. Pero esto sí es fundamental. Porque esta falta de integración público-público, no le metas del privado todavía, porque el privado tiene que lidiar con todos los sectores, pero esta falta de integración público-público deriva en una demora de consecución de soluciones para el privado. Muchas veces lo que se ha planteado y lo que seguiremos planteando es hagamos un margen, pongamos una línea, así como el ejemplo de lo público no juntado nos da un mal ejemplo a los privados. Los privados rompamos los esquemas y comencemos a trabajar entre lo privado. Los productores asociados que puedan trabajar de manera conjunta. ¿Para qué? Para que en vez de que haya un intermediario que recoja los productos de los productores, sean los productores que tengan la movilización y la logística para trasladar su producto hacia los mercados, sea este mercado de consumo directo o mercado industrial. Ahí ya te comiste entre 1, 2 y hasta 3 intermediarios. Entonces vas achicando la cadena y abaratando costos. Si es que esos productores que ya están con una producción asociativa, ya tienen un producto más o menos similar para el consumidor, sea este, como digo, industrial o no, ya tienen su transporte, poder industrializarlo o manufacturarlo para poder darle un siguiente paso en el proceso de elaboración. Ya no dependes de un tercero para que te industrialice, ya somos los productores los que hacemos eso. Y con eso llegar directamente al consumidor final y tener lo que se denominan mercados de cercanía, sea esto para producto primario o para producto elaborado. Y ahí ya no dependeríamos del gobierno. Abaratamos costos, pero desde el sector productivo, articulando cadenas y olvidándonos de que si papá Estado nos quiere ayudar o no nos quiere ayudar. Este mecanismo, y justo terminaba una conversación hace minutos atrás con alguien que me decía, ¿y qué vamos a hacer con los TLCs? Y yo le decía, precisamente integrémonos para ser más competitivos y la solución no va a ser para todos. Y eso hay que reconocerlo. Habrá unos que esperen que papito Estado le solucione la vida y es como sentarse a esperar que pase el bus a las 3 de la mañana cuando no hay buses. ¿Cómo lograr, Rodrigo, que el papá Estado, como tú digas, sea quien trace las líneas de la cancha, ponga las reglas y todos compitamos con las reglas y que las reglas sean para todos? Es decir, que todos tengamos que ganar en competitividad, ganar en eficiencia, horas de trabajo, nuevas modalidades de trabajo que la pandemia de una u otra manera nos obligó a tenerlas y que de pronto empezamos nuevamente ya a bajar la guardia, pero ¿cómo lograr que sea quien trace la cancha? Todos competimos con las mismas líneas y vamos hacia adelante. Reglas están trazadas. No, a nivel de leyes, no tenemos lamentablemente una política de Estado. Y esto lo conversaba con un asambleísta de la línea de UNES hace unos días atrás. Yo le decía, pero si ustedes hablan de que en el gobierno del que ya no está, habían líneas claras, yo le decía, perdóname, en esos 10 años hubieron 7 políticas industriales. Si en ese gobierno no pudieron ponerse de acuerdo los públicos con los públicos, ¿qué podemos esperar del resto? Y políticas agrarias hubieron 3, de las que yo conozco. Entonces, el Ecuador necesita que el sector privado se empodere, desmamantándose, si cabe el término, del Estado, que más que haberse convertido en
motor de desarrollo, un incentivador de desarrollo, un facilitador como debería ser y como lo vemos en otras latitudes, se ha convertido lamentablemente en un ancla en donde el Estado está preocupado de ver cómo sobrevive, cómo sostiene su gasto público, cómo sostiene su extremada amplia burocracia. Y obviamente toda esa burocracia se sostiene con impuestos. Y ahí llegamos al punto en el cual, mientras eso no se vaya solucionando, el privado va a tener que ver cómo se desarrolla a pesar del gobierno, no este o del anterior o del que vendrá en 3 años, sino a pesar de los gobiernos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir desarrollándonos. Y para mí un gran ejemplo fue lo que sucedió en el primer semestre de pandemia del año 2020. El 16 de marzo se declaró la pandemia nacional y se declaró el encierro en el Ecuador. Y había que seguir exportando porque ahí había mano de obra y el campo no podía parar y el campo no iba a parar. Y lo que se construyeron a través del ministro de la Producción y el ministro de Agricultura fueron los corredores logísticos, en donde los productos de agroexportación podían tener líneas expeditas donde podían llegar sin tener las trabas de los distintos gobiernos autónomos descentralizados. El 2020, uno de los peores años que podríamos registrar a nivel mundial en los últimos tal vez 100 años. Problemas logísticos, problemas de costos, problemas de transportes, contenedores y demás. El Ecuador pudo incrementar sus exportaciones que nacen desde el agro en $1.200 millones. Nos demostró que cuando el Estado le da facilidades al sector privado y no interviene, porque los ministerios todos se fueron a enfocarse en la pandemia, resulta que nos fue muy bien. O sea, porque el Estado estaba tratando en temas de salud pública en conjunto y el mundo privado estaba preocupado en producir. Creo que es importante reconocer que los primeros 100 días de este gobierno, que marcan hitos, no solamente a nivel latinoamericano, sino tal vez a nivel mundial, por la eficiencia en el programa de vacunación, son un acuerdo y un trabajo público-privado, en donde el gobierno se sienta con el sector privado a buscar soluciones integrales para el Ecuador. Y ahí hay un ejemplo, que no fue solo el público, no fue solo el privado, fue cómo trabajar de manera conjunta buscando soluciones integrales para todos. Ese es un gran ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Si estas lógicas las aplicamos a salud, se demostró con la vacunación. Tenemos un problema todavía de medicinas. El Estado no puede creer que el trabajo con el privado es solamente yo te pongo más impuestos, tú pagas más impuestos y yo sigo gastando como yo quiero. Sino es cómo trabajamos juntos para vías, puentes, para agricultura. Para educación, por favor, que hay una brecha y hay problemas gravísimos, pero no se nota el trabajo en equipo del país. Es que el trabajo en equipo del país, con excepción de la vacunación, no se ha visto. Porque en el caso que yo les decía, los corredores logísticos, era interesante, ahí no había trabajo en equipo. Ahí era, verán señores, nosotros nos vamos a dedicar al tema de salud. Ustedes, cholitos, vean cómo se las manejan solos. Sí, pero no les estorbaban para manejarse solos, perdón que sea tan dura. No, es exactamente la palabra. Por eso hago referencia a que el Estado muchas veces se ha convertido en un ancla que sostiene el desarrollo, más allá de ser un facilitador. Ahora, ¿cómo lograr esto que tú mencionas? El tiempo corre y ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo lograr esto y cómo lograr también que bajen los impactos a los consumidores, que podamos acceder con el salario básico a tener una canasta familiar lógica para nuestras familias, acceso a educación, acceso a salud, en fin? Porque hay varios ítems o varios problemas que enfrenta el país. Uno de esos es salud y otro es educación, además del acceso a la canasta básica, y no mencionemos el tema del desempleo, ¿no? ¿Por qué no trabajamos? Y yo te podría decir, solucionar todo. Yo creo que el tema de desempleo es más grave porque el desempleo se va a combatir cuando haya estructuras que puedan crecer en producción, crecer en productividad, para lo cual los acuerdos comerciales son importantísimos porque nos permiten incrementar productividad, incrementar producción y tener un destino a donde vender.
porque si incrementamos producción, incrementamos productividad y no tenemos a quién venderle, simplemente nos quedamos más pobres y comenzamos a tener los famosos excedentes comerciales. ¿Qué puede hacer el Estado? Si ya somos ariscos para juntarnos como privados, ¿por qué no motivar créditos diferenciados para procesos integradores de cadenas de valor? Los productores que quieren comprarse su camioncito para consolidar la parte logística y eliminar un intermediario y tener un mercado para llegar al consumidor final, o tener una agroindustria para de igual manera sacar un producto para consumidor final, maravilloso. Ese es un proyecto de producción de mediano a largo plazo, en donde yo como banca de desarrollo le doy un crédito a 30 años al 1% de 500, 1 millón, 2 millones de dólares, porque el proyecto hasta consolidarse va a tomar 8 años, 10 años. Y si usted, Claudia, si usted, Rodrigo, quiere irse a sembrar por su cuenta para luego volverle a vender al mismo intermediario para que luego este vuelva a comercializar, vea, el crédito está al 12%, o sea, o al 10%, qué pena. Si ustedes se integran, yo les apoyo con un crédito barato de larga data. Pero si usted quiere seguir con el ciclo de siembra-cosecha, siga pagando los intereses que está pagando. Con el dolor de mi alma, yo creo que hay que decirlo así de crudo. Entonces, el Estado en ese momento comienza a darte las herramientas a través del crédito como incentivador y motivador de la asociatividad y el cooperativismo para que el productor llegue a consumidor final. Y si ese consumidor final no está en Quito, Guayaquil, Latacunga, Loja o Riobamba, y ese consumidor final está en Beijing, o está en Taipei, o está en Berlín, o está en Madrid, o está en Kenia, pues señores, qué mejor, porque el Ecuador ha demostrado tener la capacidad productiva. Tan es así que el 2021 cerramos con una exportación total desde el agro de 13.800 millones de dólares, a pesar de los diferentes trabas y cortapisas que directa o indirectamente nos está poniendo el gobierno. ¿Cómo se proyecta este año? Para terminar, ¿cómo se proyecta este año complejo, con cambios a nivel global, con líos de container, líos de otros temas que también involucran a la exportación ecuatoriana de manera directa, o la falta de acceso a los mercados de Rusia o al puerto de Odesa para ingresar en una serie de espacios en donde Ecuador ha estado vendiendo sus productos? A ver, hemos podido ya mover nuestros productos a través de otros puertos. La dinámica, eso sí, ha funcionado. Yo aún le veo a este año con pronóstico reservado, lamentablemente. Y lamentablemente este va a ser un año todavía complejo, porque ahora como vivimos en años políticos, tendremos a los gobiernos autónomos y municipales principalmente dedicados a la campaña. Y de pronto una consulta popular en la mitad también. Yo creo que las elecciones son unos grandes generadores de incertidumbre, y la incertidumbre es un gran repelente a la inversión. Entonces, no creo que va por el mejor de los caminos, pero sí creo que el país está comenzando a aterrizar en ciertos temas, y confiemos que la nueva política pública que el presidente anuncia, que ya como la casa está en orden, vamos a poder avanzar. Comencemos avanzando primeramente con la eliminación progresiva definida del famoso impuesto a la salida de divisas, que va a darnos certidumbres, porque no hay una agenda de eliminación de ese impuesto. Yo creo que eso sí el gobierno nos debe. Y como digo, buscar mecanismos a través de decretos y resoluciones administrativas o acuerdos ministeriales para destrabar otro tipo de problemas. Trámites innecesarios son muchas veces oficios circulares, o sea, es lo más básico. Vea, deje de pedir la cédula de identidad para cada trámite. Cruce la información con el Consejo Nacional Electoral. No hay mayor misterio más que una integración de sistemas, y tal vez tener un poco más de gente buscando cómo integrar sistemas. Ese tipo de cosas yo las vería con mucha esperanza para este año, y confiaría que ahora tenemos un nuevo ministro en la cartera de Agricultura, y he visto que el ministro ha tomado una decisión que es trabajar muy de cerca con el ministro de Industrias y Comercio Exterior, Prado, para ver cómo integrar actividades económicas. Un
país que mueve una gran parte de su economía a través de lo que es agricultura, agroindustria y la cadena de valor agroproductiva, yo creo que la integración de estas cadenas, tanto para el mercado nacional como internacional, será fundamental y puede ser a través de los acuerdos comerciales que se están firmando y los que se están firmados y se van desgravando, un gran mecanismo de disparo a la inversión para consolidación y generación de nuevas fuentes de empleo. Esperemos que así sea, que las fichas empiecen a ponerse en orden, a ordenar, que cuando se habla ya de que las finanzas, las macrofinanzas están bastante ordenadas, empezar a trabajar para estas alianzas público-privadas, que lo público aclare la situación, que los privados también empiecen a asociarse cuando pueden y así lograr que el Ecuador tenga una mayor proyección a futuro y vayamos consiguiendo más empleo, más inversión, más trabajo para todos y esto mejore la situación de todo el Ecuador. Nuevamente, gracias amigos de Enfoques, gracias amigos de Telesucesos y también a Rodrigo Gómez de la Torre que ha estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.